Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del color del dinero. Si tuviésemos que elegir el episodio más oscuro de la breve historia del euro como moneda única europea, este sería, sin ninguna duda, la crisis griega de los años 2010. Aunque podríamos pensar que no fue más que una ramificación de la gran crisis global iniciada en 2008, lo cierto es que tuvo algunas características que la hicieron muy especial y que pusieron el proyecto del euro contra las cuerdas como nada antes ni después ha logrado hacerlo. A día de hoy, Grecia todavía ostenta el poco honorable título de haber vivido la mayor recesión jamás registrada en una economía desarrollada. En el capítulo de hoy trataremos de comprender qué desencadenó la crisis, cómo se gestionó y qué consecuencias tuvo para Grecia. Comenzamos. Como otras dos naciones del sur de Europa, España y Portugal, Grecia vivió en los años 70 la transición de un régimen autocrático militar a una democracia constitucional, al estilo de las naciones más avanzadas de Europa. Fruto del relativo aislamiento del periodo militar, los nuevos gobiernos democráticos en estos países tuvieron desde un inicio el objetivo de política exterior de avanzar rápidamente en la integración europea. En 1981, tan solo 7 años después de la caída del régimen de los coroneles, Grecia había conseguido entrar en la Comunidad Económica Europea, predecesora de la actual Unión Europea. Sin embargo, el camino hacia la integración no había hecho más que comenzar. La Comunidad Económica Europea pronto comenzó a plantear la posibilidad de llevar a cabo una unificación monetaria de los Estados miembros, por la cual las divisas nacionales serían sustituidas por una moneda común europea. A fin de discutir los detalles del proyecto y diseñar una hoja de ruta, los Estados miembros se reunieron en 1992 en la ciudad de Maastricht, en Holanda. Unir bajo una misma divisa a Alemania, Italia, España y Grecia era un proyecto de compleja ejecución. En los años 90, las economías europeas no estaban integradas al mismo nivel que lo están hoy en día, no había libre movilidad entre fronteras y los fantasmas de la guerra no eran tan lejanos. Para evitar que el proyecto de moneda común fuese un completo fracaso, se necesitaba tiempo para asimilar las condiciones económicas de quienes iban a participar. En este sentido, el proyecto del euro no podía estar abierto a cualquiera. Los países participantes en Maastricht acordaron una serie de criterios objetivos para determinar qué países podrían adoptar la moneda única. Aunque se definieron más, hubo 3 que fueron los más relevantes. El primero de ellos era que la ratio de deuda sobre PIB no podía ser superior al 60%, ya que un miembro excesivamente endeudado podía poner en riesgo la estabilidad de todo el bloque. El segundo, y un poco en la misma línea, era que el déficit público no podía superar el 3% del PIB, como garantía de que los estados que entrasen en el euro serían capaces de mantener sus finanzas públicas bajo control. El tercer y último criterio era que los países que quisiesen entrar debían tener un tipo de cambio estable con el marco alemán, considerada la divisa más fuerte del continente. Como ya comentamos en un capítulo de la primera temporada del podcast, si a día de hoy el Reino Unido no tiene euro es precisamente porque no pudo cumplir con este tercer punto. Cualquiera familiarizado con las finanzas públicas de los estados europeos sabe que los criterios de Maastricht eran pura fantasía. Tomemos por ejemplo Italia, que adoptó el euro en su lanzamiento inicial de 1999. En aquel entonces su ratio de deuda pública sobre PIB era del 110%, casi el doble de la permitida por Maastricht. Esto no era un registro excepcional y, de hecho,
la última vez que Italia tuvo una ratio de deuda pública sobre PIB por debajo del límite de Maastricht había sido 18 años antes, en 1981. ¿Por qué se le permitió entonces unirse al euro? El lanzamiento de la moneda única era un proyecto económico, pero también político, con el que la Unión Europea buscaba ampliar su área de influencia en el continente. En consecuencia, prácticamente cualquier Estado era bienvenido al margen de que cumpliese o no con los exigentes criterios de Maastricht. Algo muy parecido sucedió con Grecia. Aunque al país no se le permitió formar parte del despliegue inicial del euro en 1999, fue invitado a formar parte del club apenas un año después y formalizó su entrada en enero de 2001. En dicho año, el país tenía una ratio de deuda sobre PIB del 108%, casi 50 puntos más de los permitidos, y aunque es cierto que su déficit estaba por debajo del 2% del PIB, también lo es que apenas 5 años antes estaba por encima del 10%, lo que suscitaba serias dudas sobre la sostenibilidad de ese 2% a lo largo del tiempo. Sea como fuere, a Grecia se le permitió entrar a formar parte del euro, y los años que siguieron a dicha entrada sentaron las bases de la futura tragedia. A nivel del bienestar de la población, los estándares de vida mejoraron indudablemente. En el año 2000, el PIB por cápita griego era de $12.000, un 30% inferior al de Italia. En 2008, la cifra se había casi triplicado hasta los $32.000, y la diferencia con Italia era solo del 20%. Sin embargo, elementos no tan visibles de la estructura económica griega estaban empeorando rápidamente. Al entrar en el euro, las empresas griegas se encontraron con un obstáculo insalvable. La industria griega era, naturalmente, menos productiva y competitiva que la alemana o la francesa. Sin embargo, esto nunca había sido un gran problema. Gracias a poseer su propia moneda, el Estado griego ayudaba a estas empresas a vender en el exterior devaluando su moneda, compensando su falta de competitividad con un precio menor. Cuando Grecia cedió su soberanía monetaria, las devaluaciones se terminaron, y con ella las exportaciones de las empresas griegas. En el año 2000, la balanza por cuenta corriente griega tenía un saldo negativo de $12 billones, es decir, el país importaba bienes y servicios por $12 billones más de lo que exportaba. En 2008, tras menos de una década en el euro, este saldo ya había empeorado sustancialmente, hasta alcanzar los $48 billones, una cifra 4 veces mayor. De la misma forma que si alguien gasta más de lo que ingresa, necesita pedir prestada esa diferencia, si Grecia importaba del exterior más de lo que exportaba al resto del mundo, esa diferencia tenía que financiarse de alguna forma. Dicha forma no era otra que la inversión extranjera. Grecia era un país con la seguridad jurídica de un miembro de la Unión Europea y era extraordinariamente barato, por lo que recibió ingentes cantidades de dinero entre los años 2001 y 2008. Todo era, por tanto, un frágil equilibrio. Los griegos estaban viviendo un sueño, pero este se apoyaba sobre la pérdida total de competitividad de su economía y una gran burbuja de la inversión extranjera. Evidentemente, un día este frágil equilibrio se rompió. En septiembre de 2008, el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en bancarrota, desencadenando el pánico en los mercados financieros globales. En consecuencia, el dinero que había estado fluyendo en la última década, alimentando burbujas por todo el globo, desapareció de forma repentina.
Esto transformó lo que parecía ser una simple crisis financiera en un problema para la economía real. La economía griega, de hecho, se hundió en apenas meses. El PIB del país ya cayó un 1,5% en el último trimestre de 2008 y entró en barrena tras comenzar 2009. La tasa de paro, que había rondado el 5% a comienzos de 2008, se multiplicó por 2, y en diciembre de 2009 ya estaba en el 10%, sin ninguna perspectiva de moderarse. El sueño griego había terminado, y con él terminó el ejecutivo del presidente Karamanlis, que perdió las elecciones de otoño de 2009. La sucesión política alumbró la inminente catástrofe. Tras muy pocas semanas en el cargo, el nuevo presidente, Papandreou, compareció para anunciar que las cifras de déficit público de los últimos años habían sido manipuladas a la baja por su antecesor. Por si fuera poco, comunicó al país que su gobierno esperaba un déficit público para el año 2009 de más del 12% del PIB, el doble de las previsiones del ejecutivo anterior. Con la auditoría de las estadísticas de los últimos años que estaba en marcha, el gobierno estimó también que la ratio de deuda pública sobre PIB de Grecia cerraría el año cerca del 130%, el récord absoluto entre todos los miembros del euro. Estas declaraciones hicieron saltar todas las alarmas, y en un contexto de pánico financiero internacional, el flujo de capitales hacia Grecia se secó de pronto. Justo antes de la bancarrota de Lehman, Grecia pagaba un 4,5% de interés por su deuda pública a 10 años. 6 meses después de las declaraciones de Papandreou, el tipo de interés ya estaba por encima del 10%, y es que nadie quería prestar dinero a Grecia. Con la economía hundiéndose y los ingresos del Estado en caída libre, el país no podía hacer frente al incremento de los costes de su deuda, y si no se hacía nada para evitarlo, la quiebra de Grecia era una cuestión de tiempo. Temerosos de las repercusiones de la bancarrota de un miembro del euro, el resto de estados organizaron un primer rescate de emergencia pactado con el Fondo Monetario Internacional que, en mayo de 2010, prestó a Grecia 110 billones de euros. Este rescate no era más que un parche que no abordaba el problema de fondo. ¿Podría Grecia repagar su deuda por sus propios medios? Con la desaparición de la inversión extranjera, el motor de la economía griega de la última década se había detenido, y las poco competitivas empresas nacionales no podían ocupar su lugar. A cambio del rescate, el gobierno de Papandreou realizó sustanciales reducciones del gasto público destinadas a reducir el déficit público, con un durísimo impacto sobre la población. Pese a todos estos recortes, en 2010 la ratio de deuda pública sobre PIB cerró en un 147%, y es que como el PIB continuaba cayendo en picado, el peso de la deuda no dejaba de aumentar. En un país con moneda propia, la situación se hubiese saldado con una devaluación. La devaluación permitiría a la economía griega ganar competitividad, recuperando su capacidad exportadora y reduciendo el déficit comercial con el exterior. Al reducir dicho déficit, disminuiría su dependencia de la inversión extranjera para el crecimiento económico y, por si fuera poco, la devaluación haría más sencillo repagar la deuda denominada en la moneda nacional, aliviando la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, Grecia estaba completamente atada de manos por su pertenencia al euro, por lo que la opción tradicional no era viable. El segundo plan de rescate aportará a Grecia 160.000 millones de euros hasta mediados de 2014. En torno a los 110.000 millones correrán a cargo del Eurogrupo y del FMI, que contribuirá con un tercio. El sector privado concederá los otros 50.000 millones, casi 3/4 por aportación voluntaria. Así, un segundo rescate fue necesario. A finales de 2011, la austeridad impuesta por Papandreou ya le había costado el cargo, siendo sustituido por un gobierno de concentración nacional. En febrero de 2012 se anunciaron los términos de un nuevo rescate, con una perspectiva
algo más realista. Conscientes de que difícilmente Grecia podría hacer frente a sus obligaciones de pago, los acreedores aceptaron perdonar a Grecia el 53,5% del total adeudado, en lo que se convirtió en la mayor reestructuración de deuda de la historia. Para entonces, la tasa de paro griega superaba ya el 20% y el tipo de interés de su deuda a 10 años rondaba el 30%, 10 veces más que 4 años antes. Al segundo rescate lo acompañó el anuncio por parte del Banco Central Europeo del lanzamiento de un programa de compra de deuda pública de los miembros de la eurozona con el objetivo de terminar la que hoy en día conocemos como crisis de la deuda. En noviembre de 2012, los términos del rescate se revisaron ligeramente en favor de Grecia, dándole algo más de flexibilidad a la hora de repagar lo prestado. A finales de año, el tipo de interés de la deuda griega había vuelto a valores próximos al 10%, una cifra descabellada en cualquier caso, pero muy inferior al 30 y pico por ciento de ese mismo verano. En enero de 2015, 2 años y medio después del segundo rescate, tuvo lugar un hecho histórico. Por primera vez en 40 años, un partido al margen del bipartidismo tradicional ganaba las elecciones generales y lograba que su candidato, Alexis Tsipras, se convirtiera en primer ministro. Dicho partido respondía al nombre de Syriza, acrónimo en griego de Coalición de Izquierda Radical. Sus ideas: terminar con la Troika, la denominación popular de las instituciones que estaban detrás de los rescates a Grecia. Su victoria no era tan sencilla de explicar. La economía griega había dejado atrás el infierno de 2012. El tipo de interés de su deuda pública estaba por debajo del 10%. El desempleo había comenzado a bajar, aunque todavía estaba en el 25%, y el PIB crecía tímidamente. La pregunta, por tanto, era: ¿por qué Tsipras ganaba ahora que parecía que la economía griega volvía a arrancar? La respuesta la encontramos en el modelo que adoptó Grecia para superar la crisis. Decíamos que, en un país con moneda propia, se hubiese producido una devaluación de la moneda que retornase la competitividad al país, terminase con la crisis de la balanza de pagos y permitiese recuperar la senda del crecimiento. Ante la ausencia de esta posibilidad, Grecia optó por lo que se conoce como una devaluación interna, ganar competitividad a base de reducir los salarios. A comienzos de 2015, cuando Tsipras ganó las elecciones, los costes laborales en Grecia eran un 20% inferiores a los de 2008, mientras que en el resto de la eurozona eran un 15% superiores. Este diferencial de casi 35 puntos, que significaba que no solo la gente había perdido su empleo, sino que los que seguían trabajando tenían un salario inferior al que solían tener, era la nueva ventaja competitiva de la economía griega, así como de la mayoría de economías del sur de Europa que encontraron en este modelo su única oportunidad. En términos macroeconómicos, la sangría quizás se había detenido, pero con un enorme coste social que se transformó en un abrumador apoyo para Tsipras, el político que iba a poner fin a la austeridad y devolver el bienestar a la población griega. Sus inicios fueron prometedores, ya que en junio de 2015, cuando Grecia debía devolver 1,6 billones de euros al FMI en concepto de los anteriores rescates, el gobierno Tsipras optó por no pagar y renegociar las condiciones. Una vez terminó la negociación y Tsipras tuvo en su mano la propuesta de la Troika, optó por someterla a un referéndum popular, que tendría lugar en el mes de julio. Como era de esperar, y después de 5 años de durísima crisis, el referéndum se saldó con una sólida victoria del no con el 61% de los votos. Victoria rotunda del no en el referéndum celebrado en Grecia. De esta forma, los griegos rechazan la propuesta de los acreedores y las políticas de austeridad. Tras el escrutinio del 95% de los votos, el no logró el 61,3%.
El sí obtuvo el 38,7% restante y la participación alcanzó el 62,5% en una jornada que transcurrió sin incidentes. No obstante, la euforia duró poco. Pese al rechazo del pueblo griego, Tsipras fue incapaz de negociar una alternativa a la propuesta de la Troika y, pocos días después, anunció que aceptaba las condiciones de la Troika, que eran ahora algo más duras que en su propuesta inicial, para un tercer rescate de casi 90 billones de euros. Entre dichas condiciones estaban, naturalmente, recortes del gasto público y otras medidas de austeridad duramente criticadas por el propio Tsipras antes de su llegada al poder. En agosto de 2015 se formalizaron los términos de este tercer y último rescate a Grecia, en sí mismos una sentencia de muerte para el propio Tsipras que, como era de esperar, no logró la reelección en las elecciones de 2019. Resulta complicado determinar si podemos hablar ya en pasado de la crisis de Grecia. Es cierto que el país ha vuelto a los mercados internacionales, su clima político y social no está igual de tensionado que en los peores años de la austeridad, y su economía ha ido desempeñándose modestamente desde el tercer rescate, del que ya han pasado 7 años. No es menos cierto, sin embargo, que el país todavía no ha recuperado el nivel de PIB que tenía en 2008. De hecho, está todavía un 40% por debajo, y los salarios son todavía hoy un 10% inferiores a los de hace 15 años. Nunca se sabe, pero hoy por hoy no parece que el retorno a los tiempos precrisis sea un horizonte realista para los próximos años. La pésima gestión de las cuentas públicas, sumada al intencionado falseamiento de las estadísticas sobre las mismas, fueron sin duda el responsable directo del estallido de la crisis griega. No obstante, la dimensión de la crisis se amplificó brutalmente por el corsé que supuso para el gobierno griego su pertenencia al euro, y las consecuencias todavía se dejan sentir hoy por la única solución viable a la crisis que dicha pertenencia permitió: la devaluación interna. La crisis griega fue la primera prueba de fuego real de la zona euro, y aunque la moneda única ha sobrevivido, ha dejado un semicadáver en su camino, que, más de una década después, está por ver si podrá volver a la vida.